En plena ebullición de la gira triunfal de reunión de Oasis, me preguntaba si Definitely Maybe es un disco tan perfecto como lo recordamos, o si alguno de los discos en solitario de los Gallagher está a la altura de la magia de Oasis. Para ello me he repasado todos los discos de Oasis, los de BDI y los de los Gallagher por separado para traerte este ranking. Vamos allá. El primer álbum de BDI, la banda que formaron los exmiembros de Oasis tras la salida de Noel en 2009, es un álbum que calificaría con un sonido un poco retro. Es un álbum que comienza con energía, pero cuya escucha se va haciendo un poquito más pesada según va avanzando. Para mí, lo mejor de este álbum está en el primer tema, Four Letter Word, y también en esa especie de homenaje a The Who que hacen en Beatles and Stones. Lo peor, pues en una segunda mitad que dice poca cosa. En líneas generales es simplemente un álbum con una sucesión de temas entretenidos, pero que suenan un poquito a una versión pasada por agua de Oasis. Come On You Know es el último álbum de estudio de Liam hasta la fecha y llegó un momento en mayo de 2022 en el que Liam me empieza a ganar tracción como artista en directo en solitario. Para mí lo mejor del álbum, el tema de apertura More Power, que parece casi sacado de Arcade Fire con ese coro infantil al inicio y esa progresión de acordes que lanzan el tema a partir del primer estribillo. Y también es un tema con cuya letra Liam parece estar buscando redención al reconocer errores que ha cometido en el pasado. También me encanta el tema que le sigue, Diamond in the Dark, en el que Liam parece tomar algunos trucos sacados de los Arctic Monkeys. Lo peor de este álbum, pues que a pesar de que Liam parece querer mostrar un poquito de evolución, en muchas ocasiones no parece saber qué quiere hacer con ese deseo y en algunos momentos acaba sonando como el mismo Liam que conocemos, que hemos oído en 10.000 ocasiones, y en otras suena un poquito perdido. Por ejemplo, con ese ramalazo medio reggae que tiene en I'm Free o en la psicodelia un poquito azucarada de Better Days. Vale, este disco de 2024 es un poco limítrofe en cuanto a incluirlo en este ranking porque no deja de ser una colaboración entre Liam Gallagher y John Squire. No obstante, con este álbum me da un poco la sensación de como que hemos recibido la peor parte del trato. Es decir, para mí este álbum debería haber sido más bien una colaboración entre Noel Gallagher y Ian Brown y probablemente tendría que haber llegado unos 15 años antes. Para mí lo mejor de este álbum, pues el trabajo de John Squire en las guitarras, que está bastante bien, sobre todo en Just Another Rainbow, que es de largo la mejor canción de este disco. Lo peor de este álbum, pues que la mayoría de temas son temas muy del montón y la voz de Liam pues tampoco hace gran cosa por elevarlos. El segundo y último álbum de BDI y que para mí mejora marginalmente al primero. Es un álbum en el que se nota a la banda un poquito más segura de sí misma y es un poquito más sólido, aunque no llega a elevar el nivel lo suficiente como para asegurar un resultado distinto del que obtuvieron con él. De hecho, frustrado por el bajón en popularidad, Liam, al final de la gira de presentación de este disco, decidió romper el proyecto. Lo mejor de este álbum, pues de nuevo vamos al tema que lo abre, Flick of the Finger, que para mí es probablemente la mejor canción de la banda. Es un tema bastante interesante, con unos arreglos de viento bastante chulos, esa actitud chulesca muy de Liam e incluso un sample de voz que elevan bastante el resultado al final. Lo peor del álbum, pues a pesar de que hay un par de temas interesantes, después no llega a suceder del todo demasiado y no es de sorprender que este álbum no ganase la tracción que esperaba la banda. Y hablando de ganar tracción, si te gusta lo que estás viendo en este vídeo hasta este momento, considera suscribirte, pues es súper importante para pequeños creadores como yo. Y si te gustan las canciones de los Gallagher, pues te he dejado una lista de Spotify en la descripción con mi tema favorito de cada uno de los álbumes. Este es el tercer disco de Noel y es un disco en el que trata de arriesgar un poquito más que en el resto de sus discos en solitario. A mí me recuerda un poquito al Standing on the Shoulders of Giants de Oasis, en el sentido de que es un disco en el que Noel siente un poco ese deseo de experimentar y parece decir hay que hacer algo nuevo.
y tira de diferentes recursos para tratar de lograr esta evolución. El experimento no siempre le sale bien, pero lo mejor de este álbum está en It's a Beautiful World, que es una canción que es una especie de híbrido entre los Depeche Mode más luminosos en las estrofas y Garbage en los estribillos. También está muy bien el tema de cierre, The Man Who Built the Moon, con ese sonido medio cinemático, medio psicodélico que también se le da a Noel. Lo peor del álbum, pues como decía, que el experimento no siempre le sale bien. Buen ejemplo de ello es el single Holy Mountain, que tira así de un sonido un poquito big band, pero poco interesante. Ahora llega un grupo de 9 álbumes que están a un nivel muy parejo y que podría haber colocado casi en cualquier orden. He decidido empezar con este segundo de Liam porque, a pesar de que está a un nivel muy parecido de su primer disco y a pesar de que tiene también un sonido un poquito más pulido, es un álbum un pelín menos entretenido de escuchar. Aún así se trata de un disco típicamente Liam, como bien muestra el tema de apertura Shockwave, con esa actitud chulesca que también se le da. Lo mejor de este álbum, pues los dos temas que le siguen, One of Us y Once, con algunos de los mejores estribillos de la carrera en solitario de Liam y con referencias directas a Noel. Lo peor del álbum, pues lo encontramos un poquito hacia la mitad, con Halo, que tiene una letra excesivamente simplona, y con esa copia directa de Beatles del 67 que es Meadow. En cualquier caso, y a pesar de que la segunda mitad del álbum tiene algún tema entretenido, Liam se dejó las mejores canciones para el principio del álbum, pero hay que reconocer que esos 3 temas de apertura son temas bastante buenos. Vamos con el álbum más reciente de Noel, este Council Skies de 2023, en el que vuelve a un sonido un poquito más clásico después de experimentar en Who Built the Moon. Para mí, lo mejor de este álbum pues está en el segundo tema, Pretty Boy, que es uno de sus mejores singles hasta la fecha, y en Dead to the World, una canción preciosista con unos arreglos de cuerda bastante chulos. Lo peor del álbum, pues en el tema de apertura, I'm Not Giving Up Tonight, que es un tema al que le falta bastante energía, y una segunda mitad del álbum que tiene temas decentes, pero también en los que se nota que Noel es un tipo con bastante experiencia, que tira de recursos que ya conoce para cubrir sus deficiencias. Sé que muchos me vais a decir de todo por poner a Be Here Now como el peor disco de Oasis. Pero para mí el problema de este álbum está en que a las canciones les falta desarrollo en su composición al mismo tiempo que suenan tremendamente sobreproducidas. En cualquier caso, es innegable que este álbum tiene algunos temas muy buenos. Stand By Me es bastante buen single de presentación del álbum, Don't Go Away para mí es una de las mejores canciones de los Oasis de los 90, y luego también está esa actitud chulesca que se les da también y que sacan en Do You Know What I Mean y My Big Mouth. Lo peor de este álbum pues está en esa mezcla de la que hablaba de sobreproducción y falta de desarrollo en los temas. Esa sobreproducción con un montón de capas de guitarras y arreglos en las que no se entiende absolutamente nada, y esas estructuras de las canciones en las que se lían a repetir los estribillos una y otra vez hasta la saciedad al final de los temas y que acaban con los minutajes más largos de la historia de la banda. Esta es la manera en la que Liam se desquitó con los MTV Unplugged después de la infame actuación de Oasis de 1996, en la que adujo problemas de garganta en el último momento y que luego se ha sabido que trató de sabotear tras llegar completamente borracho. Esta actuación de Liam en Hall resulta para mí un tanto frustrante porque, por un lado, no se trata de la grabación íntegra del concierto, sino que de los 15 temas que interpretaron esa noche solamente han quedado 10 para el disco, y de los temas que descartaron la mayoría son temas en solitario de Liam, y es ese desapego hacia su propio repertorio en solitario lo que me cuesta un poquito más de asimilar de este disco. Lo mejor de este álbum, la reunión de Liam Gallagher con Paul Arthurs Bonhead, guitarrista original de Oasis, cuyos 4 temas han quedado íntegros en la grabación. Lo peor para mí, pues la versión de Champagne Supernova, que se acaba demasiado rápido y que no funciona tan bien sin todos sus arreglos de guitarra. En definitiva, es un álbum que queda lejos de desarrollar todo su potencial y en el que parece que han reducido el setlist a 10 temas para que quepa en un solo disco de vinilo y así contentar a los fans. Este disco pasa para mucha gente como el peor álbum de la banda, pero para mí no es un mal álbum. Lo que sí que diría es que es un álbum inconsistente. Es un disco que viene en un momento en el que tanto Noel como Liam habían tenido o tienen problemas con las drogas, y después de una gira mastodóntica de Be Here Now, tras la cual Noel no tenía ideas.
También llegó en un momento en el que Noel había colaborado con los Chemical Brothers y esa introducción a la música electrónica le inspiró en cierto modo para intentar hacer algunas cosas diferentes en este álbum. Lo mejor de este álbum, pues algunas de esas cosas que tratan de hacer con ese acercamiento tímido a la electrónica del que hablaba antes. Por ejemplo, en el tema de apertura, Fucking in the Bushes, que tira de unos samples sacados de un documental del Festival de Isle of Wight de 1970. Y luego, por otra parte, tiene 3 temas con una deriva psicodélica que les sienta fenomenal. Los 2 singles de presentación, Who Feels Love y Go Let It Out, y para mí, sobre todo, un tema que está a la mitad del álbum, que es Gas Panic, que es uno de los mejores temas de la banda, un tema escrito por Noel en un momento en el que estaba tratando de dejar la adicción a las drogas y que habla de los ataques de pánico que tenía en mitad de la noche y que tiene un desarrollo hacia una segunda mitad psicodélica espectacular que además en directo sonaba fenomenal. Lo peor del álbum, pues como decía, que hay temas que pinchan bastante, como Put Your Money With Your Mouth, que es un intento un poco simplón y bastante peor de hacer un tema en plan chulesco a lo My Big Mouth, o por ejemplo Little James, que es un intento un tanto ñoño de escribir una canción sobre la infancia perdida, o Sunday Morning Call, que Noel dice que es un tema que odia y yo no lo voy a contradecir. El segundo álbum de Noel en solitario, que no salió hasta 2015 y en el que Noel evoluciona hacia un sonido un poquito más maduro. Este álbum suena básicamente a Noel Gallagher como uno se esperaría que sonase Noel Gallagher haciendo un disco con canciones de Noel Gallagher. Es un disco que para mí no tiene temas malos, pero tampoco tiene temas alucinantes. Es como si todo sucediese con un cierto grado de normalidad. Para mí lo mejor de este álbum, pues un trío de temas ganadores. The Riverman, el tema de apertura, que deja entrever un poquito de ese sonido más maduro del que hablaba antes, In the Heat of the Moment, que es un buen single, y The Dying of the Light, un medio tempo así en plan introspectivo, con una buena letra y una melodía vocal que me encanta. Y lo peor del álbum, pues es una sensación un poco de olor a viejuno que me deja a veces, sobre todo en temas como The Mexican, que se siente rock para padres. A este disco Pitchfork le puso un 1,2 cuando salió al mercado. Para mí es una reacción exageradísima a un álbum en el que la banda simplemente trata de volver a un sonido un poquito más básico. A pesar de las críticas que obtuvo en su momento, para mí le sientan bien la vuelta a unos arreglos y unos temas un poquito más directos, aunque los temas no están siempre a la altura. Lo mejor de este disco pues está en 4 momentos. El hook de guitarra de In Due Times, el estribillo de Stop Crying Your Heart Out, que para mí es uno de los mejores que ha escrito Noel, la sencillez de Songbird, un tema aportado por Liam y que fue el primero que editó la banda de Liam como single, y luego Little by Little, que ejerce un poquito de puente hacia ese sonido que tomaría Oasis en el futuro. Lo peor, pues algunos temas flojos en la segunda mitad del álbum, pero a pesar de ello, para mí los temas más flojos de Head and Chemistry son mejores que los temas más flojos de Standing on the Shoulder of Giants, y por eso pongo este álbum un poquito por encima. Vamos con Don't Believe the Truth, que es el penúltimo álbum de Oasis y en el que la banda continúa con ese approach de volver a un sonido y composición un poquito más básicos. Este es el primer álbum que tiene temas que no son ni de Liam ni de Noel, y de hecho Noel en este álbum solamente aporta 5 de los 11 temas. Yo creo que esta decisión es algo que sienta bastante bien a la banda. Está el tema de apertura, Turn Up the Sun, por ejemplo, que es un tema escrito por Andy Bell y que para mí, quitando Rock and Roll Star, es el mejor tema de apertura de cualquier disco de la banda. Este álbum también tiene otros grandes momentos, como por ejemplo el estribillo de Laila, que es probablemente el estribillo más memorable de toda la etapa tardía de Oasis, o The Importance of Being Idle, que para mí es uno de sus temas más infravalorados. A ver, no todo es fantástico, hay temas como Love Like a Bomb o Keep the Dream Alive que no hacen por elevar la calidad del álbum, pero en general se trata de un álbum un poquito más sólido de lo que venían haciendo.
El primer álbum de Liam en solitario es también para mí su álbum de estudio más potente. Hambriento por limpiarse el mal sabor de boca que le había dejado la experiencia por BDI y animado por su pareja a sacar adelante su faceta compositiva, As You Were es un álbum en el que Liam demuestra los recursos de los que dispone a nivel de discurso, actitud y capacidad para componer buenas melodías. Para mí lo mejor del álbum es que es un álbum extremadamente Liam, especialmente en Wall of Glass, For What It's Worth y I Get By Me. Y lo peor del disco, pues que es un disco extremadamente Liam. No funciona todo el tiempo, ni funciona todo lo que propone, pero si te gusta su sonido, este álbum no te va a decepcionar. Vamos con el primero de los álbumes en directo de Oasis. Este disco es muy controvertido porque está sacado de una actuación en el año 2000 en el estadio de Wembley, las 2 noches que Oasis actuaron allí, y es una actuación infame porque Liam se presentó a la misma completamente borracho y se retransmitió por televisión. La versión de este disco está retocada, pero si quieres ver el espectáculo está por aquí por YouTube. Por suerte o por desgracia, en este álbum las voces están sacadas principalmente de un concierto en Japón que hicieron ese mismo año. Y aunque se note poco en el resultado final, a mí me deja un cierto mal sabor de boca no tener la experiencia completa. Y añadiendo a eso, tampoco es que en ese concierto en Japón Liam se encontrase en un estado de forma espectacular. Pero por el lado musical sí que está a un bastante buen nivel. Noel toca excelentemente bien en este disco. Aparte de ello, el setlist está bastante bien escogido. Estaban en plena gira de presentación del Standing of the Shoulders of Giants y toman los que son para mí los 4 mejores temas de este álbum. Especialmente suenan bien en la versión de Gas Panic. También soy bastante fan de la versión que hacen de Neil Young de Hey Hey My My, cantada por Noel. En definitiva, este es un disco que, a pesar de estar marcado por la polémica y a pesar de estar un poquito manchado por el tema de los overdubs, supone una escucha bastante agradable. Quizá este es el momento en la carrera en solitario de Liam en el que se demuestra todo el potencial de una posible vuelta de Oasis a los escenarios. A pesar de que Liam en este álbum de nuevo no tiene un estado de forma espectacular en la voz, la significancia del escenario y un setlist bien elegido hacen de este disco una escucha bastante disfrutable. Tal y como está planteado, por supuesto, se echa a veces de menos en los temas de Oasis a Noel en los coros y en las guitarras, pero lo que sí que es cierto es que Liam sabe de sobra lo que quiere el público aquí, se lo da en forma de clásicos e incluye una sorprendente versión de Roll It Over y Slide Away, que para mí es de largo el mejor tema de esta grabación. En cuanto a la selección de temas propios, a pesar de que incluye bastantes de sus mejores canciones, para mí se queda un pelín corta. Lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, en Once hay un muy buen momento en el que se oye a la audiencia corear perfectamente el estribillo de la canción. Lo peor de este álbum, pues, como comentaba al principio, el estado de forma de Liam en la voz, que la banda en muchos momentos simplemente suena servicial y que da esa sensación de que no llega a desarrollar todo su potencial. Pero aún así recomiendo darle una escucha. El álbum final de estudio de Oasis es un álbum que es muy interesante y en el que por fin alcanzan el grado de solidez que venían buscando de muchos años atrás. El sonido de la banda dentro de sus cánones se vuelve un poquito más sofisticado y con más cambios de dinámica en los temas, aunque sí que es cierto que en el año 2008 el concepto de Oasis como banda ya estaba un poco pasado. Para mí lo mejor de este álbum está en 3 temas: el single de Shock of the Lightning, que es bastante disfrutón, I'm Out of Time, que es para mí la mejor aportación compositiva de Liam a la discografía de Oasis, y sobre todo un tema que está entre mis 5 temas favoritos de la banda, que es Falling Down, con ese rollo psicodélico y una letra un poco sombría. También hay toques neo blues en High Horse Lady, o una de las mejores interpretaciones vocales de Noel de toda la discografía de Oasis en Waiting for the Rapture. Lo peor del álbum, pues que en la segunda mitad baja un poquito su nivel, pero aún así es un disco que se compone de 3/4 partes de temas muy sólidos.
El primer disco en solitario de Noel es para mí una continuación de Dig Out Your Soul. Es un disco en el que me puedo imaginar perfectamente a Liam cantando en alguno de estos temas y en el que Noel parece tratar de asentar un poquito ese sonido que venían haciendo en Dig Out Your Soul antes de lanzarse a explorar otras cosas. Este álbum tiene para mí 3 temas fantásticos, If I Had a Gun, a.k.a. We're Alive, que se ha convertido en un clásico de su repertorio por derecho propio, y el tema de cierre, Stop the Clocks, que es un tema que suena super Oasis, de hecho estaba construido para Oasis y estaba compuesto para Oasis, pero que decidió en su momento no sacar, aunque para mí podría haber formado perfectamente parte de Dig Out Your Soul. Lo peor del álbum pues son algunos temas un tanto insulsos, pero en cualquier caso es un disco que expande lo que venía haciendo Noel con Oasis y que demuestra que una vez que se quitó de encima el peso de las peleas con Liam, él podía seguir haciendo grandes canciones de pop. No deja de ser paradójico que el único disco en directo en solitario de Noel sea de cuando aún estaba en Oasis. En esta ocasión se trata de un concierto benéfico para una fundación contra el cáncer juvenil. El sonido de Noel en acústico con una orquesta detrás tocando canciones de Oasis resulta también como uno podría esperar. En esta ocasión con un muy buen setlist que es una mezcla de temas clásicos, algunas sorpresas e incluso alguna versión. Mis favoritas de este álbum son Fade Away, Don't Go Away y Wonderwall en una versión con arreglos alternativos y una línea vocal por parte de Noel exquisitas. Lo peor para mí, la colaboración de Paul Weller de The Jam en The Butterfly Collector y All You Need Is Love, y también Married with Children, que es un tema de la discografía de Oasis que nunca me ha entrado bien. En realidad, The Master Plan es una recopilación de caras B, pero dado que había incluido en este álbum todos los álbumes en directo, tampoco quería dejar pasar la oportunidad de incluir este disco. Sé que para algunos es el mejor álbum de Oasis, pero para mí está un escaloncito por debajo de sus 2 primeros álbumes de estudio. Lo mejor de este álbum, pues que tiene algunos temazos. Es de justicia, por ejemplo, que Acquiesce se convirtiera en un single. La combinación de voz de Liam en las estrofas y Noel en los estribillos funciona fenomenal en esta canción. O Talk Tonight, que es un tema que Noel escribió tras una escapada a San Francisco después de un concierto infame en Los Ángeles en el que estuvo a punto de acabar con la banda. O Fade Away, que es el mejor tema de la banda sobre la niñez. O el tema que da título al álbum, que tiene una producción alucinante. Lo que menos me gusta de este álbum, pues que aún así hay algunos temas un poquito flojos, sobre todo esa versión que hay de The Swamp Song, Rocking Chair o It's Good to Be Free. Aunque Network 22 es quizá el álbum en directo de Liam más icónico por el escenario, este Down by the River Thames no debería andarle a la zaga, pues está grabado a bordo de una barcaza surcando el río Thames con la ciudad de Londres al fondo. Este disco, a pesar de que no tiene público de fondo, en realidad este es un factor que juega a su favor, puesto que esta falta de público hace que uno se pueda centrar exclusivamente en el sonido de la banda. A esto se le suma que Liam está en un estado de forma muy bueno en las voces. En este disco no se queda sin aire al final de los estribillos y además desprende buen rollo en un momento muy necesario, pues este disco está grabado en plena pandemia y se retransmitió por televisión. Diría que de cualquier directo en los que aparece Liam, tanto de Oasis como en solitario, este es el disco en el que mejor ejecuta las voces. Lo mejor de este disco, el setlist con mitad temas suyos y mitad temas de Oasis y con una colaboración de Paul Arthur que está espectacular en Columbia. De su catálogo en solitario me quedo en este álbum con las interpretaciones de Wall of Glass, Greedy Soul y sobre todo Once, con una versión en acústico estupenda. ¿Y qué es lo que previene a este disco de estar más arriba aún en el ranking? Pues sobre todo son las versiones de Cigarettes and Alcohol y Morning Glory, que suenan descafeinadas sin Noel. Tampoco soy muy fan de la versión de Champagne Supernova con los arreglos que hay en este disco y me quedo sin duda con la versión original. Aún así, lo que sí que te puedo decir es que este disco es para mí la mejor manera de introducirse al catálogo de Liam. Realmente pienso que se pueden cambiar de sitio Definitely Maybe, What's the Story, Morning Glory, porque para mí la calidad de ambos álbumes es prácticamente igual. Pregúntame la semana que viene y lo mismo te los cambio de posición. ¿Qué es lo que hace a Definitely Maybe como uno de los mejores álbumes de debut de los 90?
Pues para mí es sobre todo una cuestión de actitud. Este disco reúne toda la actitud que creo que una banda de rock con hambre debería tener, y lo muestran a raudales, sobre todo en temas como Live Forever o Rock and Roll Star. El sonido en general de este álbum es un poquito más denso y crudo que lo que vendrían a hacer en discos posteriores, y es esa sensación de crudeza junto con la chulería que tienen y el grado de autoconfianza que demuestran lo que creo que me atrae más de este álbum. Otro aspecto que me gusta mucho de Definitely Maybe es que sus mejores temas están repartidos por todo el álbum en lugar de estar concentrados en una mitad. Además tiene mi tema favorito de Oasis, que no es otro que Supersonic, con esa intro icónica y esa frase definitoria de Liam: I need to be myself, I can't be no one else. Otros temas que me encantan, aparte de los tres que he mencionado, por ejemplo Slide Away o Columbia. ¿Y los temas que hacen que este disco no sea perfecto? Pues por una parte Dixie's Dinner, con una letra bastante tonta y un sonido que no está a la altura del resto del álbum, y Married with Children, que es un tema que nunca me ha entrado bien. Como decía en el puesto anterior, creo que se pueden intercambiar casi libremente What's the Story, Morning Glory y Definitely Maybe. De hecho, son dos álbumes que están compuestos a la vez, ya que Noel fue tirando de canciones compuestas a principios de los 90 durante buena parte de la década. Aquí el álbum no comienza tan potente como en Definitely Maybe, pues Hello simplemente es un tema correcto, pero Roll With It sí que lo pondría más o menos a la altura de Shaker Maker. El caso es que cuando combinas esos temas, primero con Wonderwall, que a pesar de que no es ni de lejos la mejor canción del grupo, se ha convertido en un icono de los 90, y yo creo que ha alcanzado tal estatus de icono cultural que cualquier debate sobre su calidad es irrelevante. Y Don't Look Back in Anger, que es probablemente la mejor canción de la banda, y pones esos dos temas mastodónticos junto con una segunda parte del álbum en la que hay temas muy buenos, pues ya tienes el trabajo prácticamente hecho. Al igual que en Definitely Maybe, hay un par de temas que bajan un poquito el nivel, pero creo que What's the Story, Morning Glory es la mejor representación del sonido de Oasis en estudio. No hay discusión de que Neckworth 1996 es la mejor experiencia de escucha de Oasis. Esto es Oasis en el mejor momento de su carrera, ejecutando sus conciertos más importantes en un estado de forma fenomenal, y de hecho estos conciertos han estado circulando en forma de bootleg durante muchísimos años. En el momento en el que ocurrieron estos conciertos, Oasis estaban en el pico de su popularidad. De hecho, hubo más de 2,7 millones de peticiones de entradas para 500.000 entradas disponibles. Ríete tú de las colas virtuales de Ticketmaster. Y a pesar de que, como con casi todas las bandas, este no es su mejor directo, siempre hay alguno por ahí en formato bootleg o a lo mejor en formato vídeo que es un poquito mejor, su significado cultural no puede infravalorarse. Y el hecho de que el sonido del álbum no sea perfecto, especialmente por culpa de Liam, para mí añade un punto de autenticidad a la escucha y es un recordatorio de que Oasis nunca fue un grupo perfecto. Aún así, para mí hay algunas interpretaciones que superan a sus versiones de estudio, especialmente Acquiesce con un tempo un poquito más alto, y My Big Mouth, que para mí supera con mucho a la versión más sobreproducida de estudio. Y de hecho, tal era la popularidad de la banda en este momento, que por muchos álbumes de estudio que sacasen después, siempre quedaron atrapados por el corazón de este setlist y nunca pudieron dejar de tocar muchas de las canciones que están incluidas en este álbum. ¿Y tú qué piensas? Dime cuáles son para ti sus mejores discos. Dame cera por la calificación de Be Here Now o proponme otro artista del que quieres que haga un ranking. Si has llegado hasta aquí y aún no lo has hecho, dale a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.